Me llamo Susana Melero, soy chilena y vine a Dinamarca hace aproximadamente 25 años. Tengo 3 hijos y vivo en Aarhus. Trabajo en la universidad enseñando mi pasión, que es el idioma español. Mi historia tiene que ver con, irónicamente, con algo que en este momento, en mi diario, me veo enfrentada cada día, que es la carne, el consumo de carne. Algo que para muchas personas es vital, pero para otras, desde un punto de vista político y desde un punto de vista de salud, no es muy positivo, ¿no? Me refiero a la gente que es vegetariana y vegana. Y encuentro irónico esto porque lo relaciono con una historia que tiene que ver con mi niñez. Y para eso necesitamos remontarnos a cuando yo tenía 10 años, al año 1972 en Chile. Un tiempo de caos político. No voy a entrar a discutir la parte política, sino me gustaría que compartieran conmigo lo que se puede sentir cuando se tiene 10 años y el diario vivir es que no hay alimentos en los supermercados, en los almacenes. Es la situación de Chile en ese momento debido a bloqueos, huelgas y problemas. No hay sencillamente alimentos. Entonces el diario vivir es hacer colas o filas en los supermercados, en los almacenes, para poder obtener esos alimentos. Y un día cualquiera, yo y mi mamá salimos en su hora de colación, ¿no? En su hora de almuerzo, a comprar, a mirar si había algo para almorzar. Y vemos en uno de estos almacenes grandes, supermercados, una fila iniciándose, ¿no? En ese tiempo las filas comenzaban y podían durar 4 horas, 5 horas. Nadie sabía a veces para qué hacían la fila. Lo importante era hacer la fila y obtener lo que hubiera. Ese día preciso lo que había era carne. Y carne era casi imposible de conseguir. Entonces mi mamá por supuesto se preocupó mucho. ¿Cómo hacemos, no? Tenía que volver a su oficina y entonces me deja a mí, me dice: Susita, como me dice mi mamá hasta el día de hoy, ¿por qué no te quedas aquí en la fila, en la cola, y yo me voy a la oficina a terminar mi trabajo y vuelvo? Normalmente las colas duraban 4 horas, 6 horas, incluso podían durar hasta toda la noche. Y por eso, digamos, la confianza de mi mamá de dejarme ahí. Hay que imaginarse que con 10 años eres todavía una petiza chica y estás en una cola donde toda la gente es adulta y entonces hay una diferencia enorme, ¿no?, de tamaño. Pero yo, muy confiada, pensando en que mi mamá va a volver, me quedo en esta cola esperando la carne, pero más que nada con un orgullo, además, ¿no?, de poder ayudar a mi mamá. Mi mamá se va y me quedo en esa cola esperando, ¿no?, que avanzara. Y de pronto, inesperadamente, la cola empieza a avanzar, mucho antes de lo previsto, ¿no? Mi mamá no llega y yo me veo en la situación con lo que puede razonar una persona, una niña de 10 años, ¿no? Y pienso, no, aquí me quedo en la cola, sigo porque estoy guardando el lugar para mi mamá y porque quiero ayudarla, ¿no? Quiero conseguir esta carne. La cola avanza y bueno, normalmente en estos lugares está lleno de guardias. Y cada vez que nos acercamos a la puerta del supermercado, los guardias van cuidando de que la gente no
de que no haya caos, ¿no? En realidad, estas situaciones podían ser muy peligrosas porque la gente se abalanzaba. El momento de excitación, de rabia, de desesperación, a veces hace que la gente cometa cosas graves, ¿no? Y en ese momento no importaba si yo era una niña o no, pero dentro de todo este tumulto yo sigo avanzando y de a poco me voy dando cuenta de que esto se está poniendo peligroso. Mi mamá no llega y ¿qué voy a hacer? Y si entro al supermercado, no tengo dinero, ¿y qué hago? ¿Cómo encuentro a mi mamá? Estamos hablando de una cantidad enorme de personas, ¿no? Pero de alguna forma siento como un objetivo que tengo que demostrarle a mi mamá que puedo, ¿no? Y entro al supermercado, casi empujada por la gente detrás de la fila, y los guardias que dicen, bueno, ahora dan la pasada, ¿no? Para que entres a buscar la carne. Y en el momento en que se abren las puertas, ¿no? Para ya entrar al supermercado, se produce esto que se produce normalmente en las liquidaciones, en los lugares donde hay, en los conciertos, donde hay mucha gente, y todo el mundo corre, desesperado, ¿no? Además, normalmente, cuando llegaban los productos, nunca eran suficientes para todos. Entonces, entramos corriendo, toda la gente corre. Yo, en ese momento, ya me olvido de que mi mamá no está. Entro, corro desesperadamente y no encontraba carne. La gente me atropellaba y de repente, en uno de esos congeladores, encuentro un trozo y me abalanzo casi, ¿no? Con esa energía de un niño, y agarro un trozo, pero al mismo tiempo lo agarra una persona del otro lado, una mujer. Y empezamos a tirar, ¿no? Ella de su lado y yo del mío. Y es una niña la que lucha con una mujer por su trozo de carne. Y en esos 5 minutos ya no somos humanos, ¿no? Somos dos animales que están peleando por su presa, y ella tira y yo tiro. Y yo me pongo a llorar, por supuesto, porque soy una niña y siento que las fuerzas se me van y la mujer me grita y me reta y yo le tiro la carne. Y de repente, entre toda ese tumulto, nadie me ayuda, por supuesto, porque todo el mundo está preocupado de su propio trozo de carne. Siento a lo lejos los gritos de mi mamá. Y por supuesto, entre las vitrinas en la puerta de entrada, ¿no? Del supermercado, mi mamá había llegado, pero había llegado tarde, ya no podía entrar. Las puertas estaban cerradas y ella de afuera lo único que veía era que a su hija la tironeaban. Yo creo que a ella ya no le importaba la carne, lo que le interesaba era que no me pegaran, que no me aplastaran, ¿no? Que era normal a veces que la gente saliera lastimada. En ese momento donde dejo de ser un ser humano y me convierto en ese pequeño animal, ¿no? Que tira de su presa, de pronto me pongo a pensar que esa mujer quizás necesita más que yo la carne. Y yo no sé, una persona de 10 años no puede racionalizar tanto, ¿no? Además son momentos, son segundos, pero yo creo que el pensar que esa otra persona necesitaba probablemente más la carne, quizás para más personas, para hijos, me hizo soltarla. Eso junto con el temor, con los gritos de mi mamá que gritaba, suelta la carne, dejen a mi hija, por favor, es una niña. Entre esa angustia, dejé la carne, que era lo más importante en ese momento. Sin embargo, perdió su importancia. El miedo o el sentirse degradado de humano, ¿no? Esa parte de ese límite que hay entre lo humano y lo animal. El resultado es que dejo la carne y llorando, y de ahí casi no recuerdo. Lo único que recuerdo nuevamente es encontrar a mi mamá a la salida y abrazarme, y con una pena muy enorme, porque no tenemos carne,
pero con una alegría de que estoy, o de que estaba sana y que no me había pasado nada. Eh, ese, ese momento, curiosamente, ¿no? Nunca lo he olvidado. Han pasado muchos años y sigue en mi memoria como algo que viví y que irónicamente, como dije al comienzo, es esa lucha por un alimento que probablemente sería impensable en Dinamarca. Es algo que probablemente puede entenderse solamente si has vivido esta situación, y probablemente en los países de Latinoamérica se ha vivido en muchos lugares, ¿no? Esta historia en realidad la quise compartir primero que nada por esta ironía, ¿no?, de la vida, de lo que significaba la carne en ese año 72 y de lo que significa ahora. Cómico, trágico, irónico. Así es la vida, ¿no?